Vamos a ver el último de los derechos reales de mero goce. Entonces hay que recordar que los derechos reales de mero goce también se llaman limitativos. Y entonces el día de hoy vamos a ver el último que trata sobre la servidumbre. Entonces, la servidumbre, pues es igual que los derechos reales de mero goce, con una diferencia en que este recae siempre sobre cosa ajena, pero la servidumbre va a estar en la imposición, va a ser no sobre el propietario en sí, sino sobre los predios. O sea, deben de existir dos predios de distinto dueño, y entonces un predio es el que tiene que servir a otro predio, y por eso se llama servidumbre. Al inicio cuando se inició la ciudad romana, pues hubo un peregrinaje al principio y un crecimiento poblacional a tal grado que evolucionó en una individualización de la tierra, pero había un desconocimiento total del sentido social de la propiedad. Posteriormente ya se dieron las limitaciones a la propiedad, tal y como lo establecimos cuando hablamos de la historia en la propiedad en sí. Y luego estas limitaciones hicieron que se volvieran problemas dentro de las relaciones entre los vecinos, esas relaciones de vecindad. Por lo tanto, se crearon normas de vecindad que posteriormente quedaron establecidas en normas convencionales y que posteriormente se llamaron servidumbres prediales o servitute. Esta es una diferenciación con las servidumbres personales del usufructo, uso y habitación, ya que, como recuerdan, por eso en la historia del usufructo, el uso y la habitación, al principio se les llamó como servidumbres. Esa imposición de servir de una persona para con otra, y que el otro gozara de esa situación, pero porque era una cosa ajena. Ya aquí las servidumbres son prediales porque van a recaer en dos predios, en dos fincas. Entonces ya hubo una primera definición ya en el digesto, y lo importante que se hizo notar que no es de la naturaleza de las servidumbres que alguien haga alguna cosa, sino que con las servidumbres hay alguien que debe tolerar, sino que tolere alguna cosa o no lo haga o deje de hacerlo para poder satisfacer la necesidad del otro predio. Ya en las 12 tablas ya se establecieron las primeras servidumbres, y las primeras que hubo fueron las servidumbres de paso, tanto a pie como a caballo, ganado y carruajes. Esas servidumbres legales de paso, en la que un predio tenía que brindarles un espacio a otro predio que no tenía salida hacia la vía pública, para que pudieran pasar y pasar tanto las personas
al principio y después los caballos, ganados, carruajes, etcétera. Posteriormente ya se estableció la medida del ancho en 2.5 metros, eso es en la antigüedad, y posteriormente aparecieron lo que eran las servidumbres urbanas como una gran evolución. Los principios generales en el derecho romano pues establecen que la carga de la servidumbre era un tolerar o un no hacer, tolerar de un predio para con el otro predio. La servidumbre debía establecerse obligadamente sobre un bien inmueble, o sea que las servidumbres solo debían establecerse sobre los bienes inmuebles. El goce del predio que lo recibe debe de ser una utilidad para él y no necesariamente solo porque yo necesito que me dé un espacio para pasar por su predio, se debe de crear una servidumbre. No, debe de haber una utilidad. A lo macro, el entender que es servidumbre, pues podemos decir que es un derecho que por la ley, o sea que esas servidumbres deben de estar establecidas en la ley o por voluntad, va a imponer una carga sobre un bien inmueble, o sea, le va a imponer una obligación a ese bien inmueble y el predio que la da en provecho de otro inmueble, que es el que va a recibir esa carga, se va a beneficiar con ella. Esta imposición va a limitar el dominio del inmueble ajeno a favor de otro inmueble de distinto dueño, quien va a adquirir la titularidad de un derecho sobre un bien ajeno. Al principio, cuando veamos las imágenes, vamos a entender perfectamente cómo es que se está beneficiando. Alguien tiene que hacer algo o no hacer nada o tolerar para que otro goce de esa carga. Entonces, por lo tanto, se trata de dos predios, pero de distintos dueños, o sea que va a recaer en cosa ajena. Este derecho, que es correlativo de deberes a cargo del dueño del predio que lo da, o sea, el predio que va a dar esa obligación, consiste en no hacer o en tolerar, tal y como les dije. La relación constituye una situación, por lo tanto, entre dos fundos o dos fincas, dos predios, que va a generar derechos y obligaciones a favor y a cargo de sus propietarios. A favor y a cargo de sus propietarios, pero quien va, la imposición o la obligación va a ir sobre un predio para que se beneficie el otro predio. Sin embargo, esto va a estar a cargo de sus propietarios. Etimológicamente, que esto es muy importante para poder entenderlo, la palabra servidumbre proviene del latín servitudo, que significa una sumisión, una restricción de esa libertad en la propiedad. La servidumbre va a ser la restricción al pleno uso de un bien inmueble. Si yo tengo un bien, pues tengo la libertad de hacer esa disposición, el goce y la disposición que yo tenga de ese bien,
Por lo tanto, aquí en ese predio va a haber una restricción al pleno uso del bien inmueble, pero que va a ir a favor de otro inmueble, pero que deben de ser de distinto dueño. ¿Cómo se originó? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la servidumbre? Pues obviamente es un derecho real porque recae sobre una cosa. La servidumbre, por lo tanto, es un derecho real típico. Servitudes prediorum, en especial un derecho real de goce. Derecho real limitado sobre cosa ajena. Esa es su naturaleza. Para poder entender, si les puse esto, que debemos de saber exactamente qué es un predio. Y las servidumbres van a constituirse esencialmente en una relación entre estos predios. De modo que el gravamen, o sea, la imposición, el gravar es una imposición, una obligación, o sea que el gravamen establecido implica una ventaja o beneficio en favor de otro predio. Lo importante aquí es que la relación solo puede ser posible cuando los predios sean de diversos dueños, no pueden de distinto dueño. Las servidumbres constituidas activa y pasivamente forman parte del predio dominante. Aquí ya está, nos va estableciendo que va a haber un predio dominante que es el que va a recibir el beneficio, y del predio sirviente, que es el que va a dar la imposición, que va a dar el beneficio. Pero estos son inseparables de los predios. O sea que si un predio se le ha constituido una servidumbre, con ella tiene que permanecer, y si se quiere vender, transmitir o algo, se transmite con todo y la servidumbre. No pueden estar separados o sean divisibles uno del otro. El reconocimiento que los conceptos de predio o edificio no se identifican con el término inmueble. Estos son una especie de este género. Predio se relaciona como un género de lo que es el bien inmueble. En una imagen para que entendamos de una mejor forma. Hay un predio que no tiene salida a la vía pública y entonces se encuentra prácticamente encerrado por los demás predios. Entonces, el predio que se encuentra encerrado prácticamente sin salida a la vía pública, le solicita una servidumbre, una imposición legal de paso para que pueda salir a la calle principal. Por lo tanto, el que va a gozar del beneficio se llama predio dominante, y el que va a soportar o dar el beneficio, que va a soportar esa imposición, se llama predio sirviente. Predio dominante, el que tiene el beneficio, y el predio sirviente, el que la da. Esto es para que se entienda qué es el predio dominante y cuál es el predio sirviente, que es lo que va a establecer
la servidumbre. Aquí hablamos de un paso, pero vamos a ver que hay otros tipos de imposiciones que se puedan dar, ya sea de agua, de electricidad, etcétera, que las vamos a ver. Pero lo importante es que tienen que entender que el predio dominante es el que va a gozar del derecho, del beneficio, y el que va a dar se llama predio sirviente. Entonces, leamos el artículo 752, por favor. Alguien que ayude. Despacio. ¿Puedo hacerlo, licenciado? Por favor. Artículo 752. Concepto. Servidumbre. Es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. O sea que ahí vamos un momento. Entonces, es el gravamen, entonces le pone el gravamen es esa imposición. Gravar es una imposición que se le pone. Gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Tiene que haber una utilidad. Siga, compañera. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Esto ahí es una excepción. Esta excepción, lo excepcional es que los predios, como siempre pertenecen a distintos, aquí el dueño de dos fincas contiguas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra, y a eso se le llama servidumbre por destino del padre de familia. Se le llama servidumbre por destino del padre de familia. Ok, sigamos. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre, predio sirviente. Bueno, entonces, el predio, hay dos elementos, hay un predio dominante y un predio sirviente. El predio dominante es el inmueble a cuyo favor se va a constituir la servidumbre. Es la que pidió el favor. El inmueble que sufre la servidumbre se llama predio sirviente. Son de distinto dueño, sin embargo, lo excepcional es que a un mismo propietario tenga dos predios y pueda él otorgar servidumbre de una para la otra, y a ello se le llama servidumbre por destino del padre de familia. Entonces, dos elementos, dominante y sirviente. No es tan importante. El titular, sin embargo, son de distintos dueños, y lo excepcional que ya lo hablamos. Ahora bien, entonces, ¿qué es o cómo se define la servidumbre? Y hay pues muchas definiciones. Sin embargo, Rogina Villegas nos dice que son gravámenes, o sea, imposiciones, y son gravámenes reales porque son de cosas, gravámenes reales que se imponen en favor del dueño del predio y a cargo de otro fondo, propiedad de distinto dueño, para beneficio o mayor utilidad del primero. Aquí Rogina Villegas trata de
de no utilizar de otro predio para no equivocarse, dice, y a cargo de otro fundo, pero el fundo es también otro predio. Spin Canoas nos dice que es un derecho real perteneciente al dueño de un fundo sobre otro fundo ajeno, por el que puede exigir del dueño de este que sufra la utilización de su fondo de algún modo o se abstenga de ejercer ciertas facultades inherentes a la propiedad. Por eso es de tolerar, de no hacer. Y Puig Peña nos dice que es un derecho real de disfrute o goce limitativo. Ya goce limitativo, o sea, de un derecho real de mero goce, limitativo de dominio, que concede a su titular la facultad de disfrutar según los casos de las cosas de otro. En el artículo, según nuestro Código Civil, ya lo leyó la compañera, en el artículo 752 y en el 753 nos establece que la servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que al dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley, o sea, que esa servidumbre sea una servidumbre legal, esté en la ley, o bien que es una voluntaria porque se puede establecer en el acto en que se constituyó la servidumbre, que no estando dentro de la ley se pueda constituir la servidumbre por voluntad. Varias connotaciones de las definiciones y esto nos hace ver que se trata de un derecho real de goce limitado, cuya titularidad no corresponde a una persona por su cualidad estrictamente personal, sino que el titular del derecho lo es por ser el del predio dominante y por su parte los deberes inherentes al predio sirviente son asumidos por quien es su titular, es decir, los titulares de la servidumbre lo son por ser titulares de los fondos. O sea, son distintos dueños, pero el gravamen, la imposición es de un predio para otro predio. Por eso es que fueron nombradas como servidumbres prediales. Como todo derecho real, como es la servidumbre, es oponible, pero es necesaria su inscripción en el registro de la propiedad inmueble. ¿Por qué de la propiedad inmueble? Porque servidumbre solo se trata sobre bienes inmuebles. Es un derecho real cuyo contenido consiste en un goce de alcance parcial y limitado sobre el predio sirviente. No es para todo, sino que es algo limitado. El derecho de servidumbre predial supone necesariamente la existencia de dos fincas distintas. Es un derecho de goce limitado, por lo tanto es erga omnes porque hay oposición y el concepto de servidumbre se limita a las prediales, o sea, de dos fundos. ¿Qué características puede tener? Pues que es un derecho real de mero goce sobre cosa ajena y que recae necesariamente sobre bienes inmuebles. Tiene una característica principal de inseparabilidad, porque es inseparable de los predios sobre los que se constituye tanto activa como
pasivamente. O sea que si esto, como les decía, el predio se vende con todo y la servidumbre. Por eso es que la servidumbre debe de inscribirse en el registro de la propiedad. Es indivisible. Si los predios se fraccionan, cada fracción va a soportar o va a gozar, dependiendo de si es un predio dominante o un predio sirviente, va a gozar de la servidumbre, tal y como está establecido en el artículo 756. Aquí pues es propuesta expresamente, nunca se presume, y las características que están dentro de todo lo que ya les establecí. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar las servidumbres para entenderlas aún mejor? Entonces, la clasificación de las servidumbres, primero, por su contenido, pueden ser positivas o negativas. Positivas van a ser las que van a conferir a otro propietario un derecho. Cuando el propietario se obliga a dejar hacer algo a un tercero, como lo que ya estuvimos estableciendo en lo de la legal, sobre lo del paso, o bien que hubiera un acueducto o un desagüe. Y las negativas son las que van a impedir el ejercicio de su derecho al propietario del predio sirviente. La prohibición de hacer conductas que de otro modo serían lícitas si la servidumbre no existiera, como por ejemplo, ¿se acuerda cuando hablábamos de los signos contrarios a la medianería y a lo que tenían que hacerse, hasta dónde tenía que llegar la pared cuando existían ventanas en la pared medianera a una determinada altura? Entonces, por su contenido, positivas y negativas. Por su uso, pueden ser continuas. Su uso puede ser continua, sin actos inmediatos o actuales del hombre. Por ejemplo, aquí en este predio fue continuo porque aquí empezó a pasar la gente, empezaron a pasar algunas carretas o algo y fueron marcando el paso. Entonces, no hubo ningún acto o intervención de la mano del hombre. Sin embargo, en las discontinuas, para su ejercicio sí necesitan de actos actuales del hombre, o sea, la intervención de la mano del hombre. Entonces, aquí pues ya se estableció, ya se hizo la servidumbre y tuvo con ciertas características, y se ve que sí hubo intervención de la mano del hombre por su uso o ejercicio, continuas o discontinuas. Por la evidencia de su existencia, pueden ser aparentes cuando su existencia se anuncia por signos exteriores que revelan su uso y aprovechamiento. Uno las ve. Con solo notarlas, uno ve que hay una servidumbre, hay de conducción de energía eléctrica. O aquí hay una servidumbre legal de paso. Y pueden ser no aparentes cuando no hay signos visibles que revelen su existencia.
todo esto está tapado y aquí por dentro va una servidumbre de desagüe o pueden con un acueducto de agua. Por su origen, o sea, de dónde se originen, pueden ser legales o forzosas. Quiere decir que son legales, están establecidos en la ley, y forzosas porque son impuestas por la ley como consecuencia natural de los predios o en razón de una utilidad particular o pública. Entonces, ya se establecen las servidumbres legales de paso, etc. Y las voluntarias, las que se originan por la voluntad de las partes, a través de un contrato o disposición de última voluntad. Entonces, estas se establecen a través de un contrato y todo, se hacen todas las de común acuerdo. El contrato tienen que estar, las dos partes van a convenir en crear, modificar o extinguir una obligación. Las servidumbres legales, pues están establecidas en el Código Civil y todas están a partir del artículo 760. Y entonces ahí están las servidumbres de acueducto, de estribo, de abrevadero y de saca de agua legal de paso para establecer una comunicación telefónica, de conducción de energía eléctrica, del paso de vehículos aéreos, legal de desagüe y de luz o de vista. Ok, la servidumbre está en el 760, la primera es la servidumbre de acueducto. Esta se da cuando se usa un inmueble para llevar o conducir el agua a otro predio, a otro inmueble. O sea, de aquellos predios inferiores que para recibir aguas que naturalmente y sin intervención del hombre descienden o pasan de otros predios superiores y nacen a partir de la concesión del derecho al uso del elemento hídrico. ¿En qué casos se puede imponer la servidumbre de acueducto? Y puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas, y usted lo subraya, destinadas a algún servicio de utilidad pública. Por eso dice que de utilidad pública o particular, pero que debe de haber previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado, previa indemnización en los casos siguientes: cuando hay establecimiento o aumento de riegos, establecimiento de baños y fábricas, desecación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales y salida de aguas de escorrederas y drenajes. En esos, los tres primeros casos, puede imponerse la servidumbre, no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino también para la evasión de las sobrantes. Eso es todo con previa indemnización. Aquí pues puede haber, entonces aquí es donde yo quiero que ustedes van a tener que ir a leer todas sus servidumbres, cada una de ellas. Sin embargo, pues aquí lo más importante es que la servidumbre de acueducto puede haber oposición del predio sirviente, o sea, del que da. El dueño del terreno sobre que trate de imponerse la servidumbre forzosa de acueducto podrá oponerse
únicamente por las causas siguientes: por pretenderse construir acequia descubierta que sea perjudicial por su calidad de agua. Acuérdense que les decía que era la acequia, era aquella zanja que conducía el agua. Por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente cuando se intenta utilizarla para objetos de interés privado, y por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para objeto de interés privado sobre edificios, ni sobre jardines, ni huertas existentes al tiempo de hacerse la solicitud. O sea que no puede haber forzosas, pueden entrar como algo privado. Y entonces ahí es donde se tendría que hablar desde el punto de vista voluntarias y hacer un contrato sobre ellas. La división del fondo: cuando un terreno regadío que recibe el agua por un solo punto se divide por herencia, venta u otro título entre dos o más dueños, los de la parte superior quedan obligados a dar paso al agua como servidumbre de acueducto para riego de las inferiores, sin poder exigir por ello indemnización, salvo en pacto en contrario. Y ahí hay una serie de situaciones que ustedes van a tener que leer todos sus artículos a partir del artículo 760. Importante que la servidumbre forzosa de acueducto puede establecerse temporal o perpetuamente, y se entenderá perpetua para los efectos de este código cuando su duración exceda de 5 años. La anchura pues va a tener que establecerse dependiendo de la acequia y sus márgenes, y según la cantidad de agua que habrá de ser conducida. Hay otra servidumbre legal, que es la servidumbre de estribo. Es la que se impone sobre los márgenes de un río para construir en ellas una obra que levante el nivel de las aguas, las detenga o reparta. Y entonces, en los mismos casos que la servidumbre de acueducto, puede imponerse también la servidumbre forzosa de estribo cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya de apoyarlas. Hay otra, que es la servidumbre de abrevadero y de saca de agua, que este es el derecho a poder sacar agua sin ningún acueducto de un fondo ajeno. Lo que es claro es que debe acreditarse la necesidad del agua para la alimentación de las personas y animales y para otros usos domésticos, o sea que haya una utilidad pública. Por lo tanto, según una vertiente doctrinal, no se admiten otros usos agrícolas o industriales en este tipo de. Entonces, el 781 del Código Civil aquí claramente nos establece: solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población o caserío, previa la indemnización correspondiente. Luego está la servidumbre legal de paso, que es la que muchos más podemos conocer también, y es la que más se nos viene a la mente. Y esta pues es aquella mediante la cual el propietario de un predio encerrado, como les hice en la imagen al principio, no tiene acceso a la vía pública, y este puede reclamar el paso por los predios sirvientes con el fin de obtener un camino que le comunique con la vía pública
para lograr con ello el beneficio del predio enclavado, o sea, el predio encerrado. Se trata de solicitar y el reclamar el paso por el lugar que tenga más acceso a la vía pública, el que esté más cercano. El propietario de un predio enclavado, entre otros ajenos que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica, tenga o no salida a la vía pública, también podrá exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. En ambos casos, y mientras resuelven en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por estas previa garantía de indemnización y de daños y perjuicios. Entonces, en el 787 está que debe indemnizarse al predio sirviente, y en el 788, prescripción, la acción para reclamar esa indemnización es prescriptible, pero aunque prescriba, subsistirá la servidumbre obtenida. Aquí no establecen el tiempo, por lo tanto, como dijimos en la clase anterior, nos tendríamos que referir al artículo 1508, en la cual se establece en 5 años. Aquí está el predio dominante, el predio sirviente, que es el que da el paso, el que sirve del beneficio y que tiene que tolerar, y para poder establecerse la servidumbre legal de paso. Varias consideraciones. El lugar de la servidumbre, pues el dueño del predio sirviente siempre va a tener el derecho de ir a señalar el lugar donde ha de constituirse la servidumbre. Si no estuviera de acuerdo el dueño del predio dominante, o sea, el que va a recibir el beneficio por ser impracticable o muy gravoso para el lugar designado, esto podrá ocurrir al juez competente para que, oyendo el dictamen de expertos, él pueda resolver, siempre procurando conciliar los intereses de ambos predios. El predio obligado, pues si hubiere varios predios, que era lo que les estaba diciendo, por donde pueda darse el paso, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuere más corta la distancia. Si esta fuere igual por 2 o más predios, el juez va a tomar la decisión de cuál de estos ha de dar el paso. La anchura de paso. El ancho de este será el que baste a las necesidades del predio dominante. ¿Para qué, verdad? ¿Para qué es lo que va a pasar? Y a juicio del juez, no pudiendo exceder ni más de 6 metros, ni menos de 2, sino por convenio de los interesados, y pues obviamente va a haber indemnización. ¿Cuándo hay pasos sin indemnización? Si un fondo queda cerrado por todas partes por causa de venta, permuta o división, los vendedores, permutantes o copartícipes están obligados a dar el paso sin indemnización alguna. Luego, pues, está la servidumbre para establecer comunicación telefónica. Y esta, pues, hay una ley. Esta dice que comprende el derecho de tránsito de las personas y el de la conducción de los materiales para la construcción y vigilancia de la línea. Y aquí para ello hay una ley especial,
Y esto está en el artículo 25 de la Ley General de Telecomunicaciones, decreto 94-96 del Congreso de la República, en el que norma el establecimiento de servidumbres al disponer la instalación de redes lleva implícita la facultad de usar los bienes nacionales de uso común mediante la constitución de servidumbres o cualquier otro derecho pertinente para fines de instalación de redes de telecomunicaciones. O sea que hay una ley especial para la servidumbre de comunicación telefónica. La de conducción de energía eléctrica, pues por lo mismo hay una ley especial, que es la Ley General de Electricidad que les dejé aquí, decreto número 93-96 del Congreso de la República. La servidumbre del paso de vehículos aéreos, pues estas servidumbres provenientes de la conducción de energía eléctrica para las poblaciones y del paso de vehículos aéreos se regirán por leyes especiales. Eso establece el 797. Por lo tanto, ahí están la ley es el decreto número 93-2000 del Congreso de la República, la Ley de Aviación Civil. En su artículo 6, la Dirección General de Aeronáutica Civil y en general todas las actividades de aviación civil en el territorio y espacio aéreo de Guatemala, velando en todo momento por la defensa de los intereses nacionales. Y ahí pues está la servidumbre del paso de vehículos aéreos. Hay servidumbre legal de desagüe que está establecida en el 798 y es cuando un predio rústico o urbano se encuentra enclavado en otro de manera que no tenga comunicación directa con algún camino, canal o calle pública y van a estar obligados los dueños a establecer esta servidumbre de desagüe. Y aquí está pues la imagen de la servidumbre de desagüe. Hay servidumbre de luces y vistas. Es la servidumbre que impide al propietario del fondo sirviente disminuir las luces que recibe el predio dominante, bien realizando construcciones o colocando objetos. Son objeto de esta servidumbre tanto las luces que recibe el predio dominante en ese momento como las futuras. Mientras el dueño de la pared divisoria tenga a su favor una servidumbre legal del uso de vista, el dueño del predio vecino solo podrá adquirir la medianería hasta la altura de la parte inferior de las ventanas o huecos que constituyen el signo exterior de la servidumbre. Todo lo que, como he dicho, como inicia, también se puede extinguir. Y la extinción de la servidumbre, pues se extinguen tanto las voluntarias como las legales. Las voluntarias se extinguen por el no uso. Y eso está en el artículo 817. Cuando de las voluntarias, cuando por el no uso, cuando son continuas, o sea, que no tienen intervención de la mano del hombre y son vistas y aparentes, se extinguen por el no uso en 3 años. Cuando son discontinuas o no aparentes, 5 años. O sea que aquí hay intervención de la mano del hombre y que no son aparentes porque quedan por debajo, son 5 años. También se extinguen por renuncia hecha por el dueño del predio dominante, por vencimiento del plazo, cuando es constituida por derecho revocable y se cumple la condición, y por la remisión
gratuita u onerosa. O sea, que se da o se vende. Las legales, artículo 820, por el no uso de 5 años. Las legales, establecidas por utilidad pública comunal si se prueba el uso de otra servidumbre de la misma naturaleza en otro lugar. O sea que se puede, se dejó de usar durante 5 años y porque se está usando otra de la misma naturaleza en otro lugar por quedar mucho más cerca o dar mejor beneficio. Entonces, esa es la servidumbre. Es cuestión de ir a repasar los artículos, volver a ver las imágenes. Creo que ahí están muy claras para poder entender realmente lo que es la servidumbre, ese gravamen que se le impone a un predio para beneficio de otro predio, pero por utilidad pública o particular. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Floridalma, dígame. Licenciado, buenas noches. Con respecto al artículo 797, en ese artículo tendríamos que ver 2 leyes, ¿verdad? El 797, sí, conducción de energía eléctrica, la ley de electricidad, ¿verdad? Y que el mismo artículo del código nos refiere a esa. Entonces solo vaya a buscar ahí en la ley donde esté establecida la servidumbre de conducción eléctrica. Iguales en las demás. Perfecto, gracias. No sé si le parece, licenciada. Estamos bien, doctor, muchas gracias. Yo pienso que estamos bien ahí. Con el tema de la servidumbre estamos finalizando todos los derechos reales que pertenecen a la categoría de los derechos reales de mero goce. No olvidemos que dentro de los derechos reales de mero goce encontramos usufructo, uso, habitación y el que estamos viendo hoy que es servidumbre. Ya con esto vamos a iniciar la otra categoría, la otra clase de derechos reales, que son los derechos reales de garantía. Empezamos pues, el próximo martes con la hipoteca y no olviden que deben de leer íntegramente la ley de garantías mobiliarias, que es otro de los derechos reales de garantía que ya no se encuentran regulados en nuestra legislación, ¿no? Esos son contenidos ya para el segundo examen parcial. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta que formular? Sí, Ana Gabriela Morales. Gracias, licenciada. Buenas noches. Con relación con el tema de las servidumbres, sí es factible, he visto yo que sí es factible que se pida en el registro de la propiedad la no transcripción de ciertas servidumbres. Más que todo se ha dado en condominios. Obviamente siempre que no afecte algún paso que sea necesario para acceder a la vía pública, pero sí existe esa posibilidad, ¿verdad, licenciada? Sí, así es. Que son elementos comunes, ¿vale? Así es. Gracias. Para servirle. Cristian Solares y luego Ronald Monzón. Sí, para servirle a Ana Gabriela. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. En ambas formas de usufructo oral voluntario y legal, siempre hay una garantía de indemnización, daños y perjuicios, ¿verdad? En ambos sentidos o según acuerden las partes, ¿no? Pero es servidumbre, no usufructo. Exacto. ¿De qué es? Perdón, me confundí de palabra. Sí, quiso decir servidumbre. Sí, ajá.
Siempre, ¿Cuál es la pregunta, Cristian? entonces, siempre en ambos casos de la servidumbre, va la legal y la voluntaria, digamos, tendría que haber una garantía de indemnización, ¿verdad? Siempre hay un pago de indemnización, eso sí es así. Ah, gracias. A menos, Ronald. pero es a menos que quede totalmente encerrada. Así. Que la Pero ley ese es en el caso de esa servidumbre, pero en todas Sí. las servidumbres hay que indemnizar al predio que la va a sufrir, Así siempre. Como es una limitación del derecho de propiedad, ¿no? Ujú. Sí, Ronald. Gracias, licenciada. Sí se acerca de la servidumbre siempre. ¿Qué pasa cuando la finca matriz tiene la servidumbre de paso? Sin embargo, ya cuando se reparten las otras, se hacen las otras escrituras, en varias escrituras no quedó la servidumbre de paso y en varias sí. ¿Qué pasa en ese caso? Mire, usted me habla de finca matriz. Sí, le explico porque cabal estaba viendo y fue lo que nos pasó a nosotros. Mi abuelo repartió la finca matriz Ronald, escúcheme. Sí, Acaba de ver la exposición del doctor. correcto. Y aquí no es finca matriz. ¿Cuáles son los elementos aquí dentro de la servidumbre? Sí, lo que pasa es que como vi que era similar, dije voy a preguntarle de una vez, porque es algo que me está sucediendo a mí. Por eso dije, tal vez me puede apoyar en eso. Ah, bueno, es caso suyo, no es cuestión Correcto, de la es caso clase. mío, por eso Bueno, sí, porque ahorita acaba de ver la exposición y no hay Exacto. finca matriz en estos elementos, ¿verdad? Exacto. Ah, Por eso, bueno. como es caso mío, por eso es que voy a preguntar. Ah, bueno, entonces hay que aclarar. ¿Y qué pasó con su caso? Mi abuelo repartió la finca entre todos los primos, sin embargo, en los que están en la salida no dejaron en su escritura el paso de servidumbre, y todos los demás sí lo tenemos, pero sin embargo nos cierran el paso porque ellos no tienen el paso de servidumbre en sus escrituras. ¿Qué podemos hacer ahí? Tendrán que demandar judicialmente, ya que no lo quieren hacer voluntario, pues tienen que acudir a un órgano jurisdiccional para que se lo declaren, ¿verdad? Cabal. Excelente, muchísimas gracias, esa era mi duda. Lo estuve esperando acabar en la exposición, pero como vi que no salió, pues por eso fue que pregunté. Muy amable, licenciada. Carla Sierra. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciados. Miren, tengo dos consultas. La primera me genera una curiosidad en relación al tema de la servidumbre legal de paso, en relación a si el predio dominante pertenece a bienes del Estado y el predio sirviente, digamos, es atendido por una propiedad privada, de igual forma habría que generar una indemnización. De igual forma, Cari. Total. Ahí Ok. está, ajá, exacto. Totalmente. Ok. Bueno, Y la segunda inquietud que me genera es, ¿qué juez es el que atiende ese tipo de solicitudes? los jueces de instancia civil. Jueces de instancia civil. Ok. Ajá, jueces de Muchísimas primera instancia civil. Ajá. El pase sumarial creo que es Sí, pero también ahí participó la cuantía, ¿verdad? Pero generalmente son de mayor cuantía. Podría ser un juez de paz civil, pero no lo creo por la cuantía. Entonces van a ser, sí, y cuando no está, generalmente como son bienes inmuebles y por el tema de cuantía, se va a ir a un juzgado de primera instancia civil. Excelente, les agradezco la aclaración. Bueno. ¿Alguien más? Bueno. ¿Ya? Solo quiero ver si aquí está una persona que me escribió, pero que no. Vamos a ver si es de esta sección. Que envió un correo. Solo quiero ver aquí, pero creo que no. Bueno, es que ni siquiera me dice. Buenas noches, licenciada. Por este medio me permito enviarle la solicitud. No. Vamos a ver aquí. Sí. Hay un chico que dice que no le aparece. Ah, ya vi, sí.
Heber Gabriel Tobar. ¿Está usted en clase? Bueno, ni siquiera está en clase. Yo no sé si él estará en clase, don Heber Gabriel Tobar. Ever. Ever. No, sí, Ever. Bueno, presenta una solicitud y ni a clases entra. Bueno, entonces ahí lo dejo. Por ahí respondió en el chat, licenciada. Pero tiene que hacer aquí, mijo, por lo menos, si el chat se va rápido el mensaje. Bueno, ahí dejémoslo porque ni siquiera se pronuncia. Ahí dejémoslo, compañeros. Él tiene que pronunciarse aquí, formuló una solicitud, pero no está bien. Porque lo que no indica es, hable entonces, si no le estoy preguntando por usted, pues. Muy buenas noches, Lick. Perdón, es que estaba conectado en mi computadora y en mi computadora no tengo audio. Entonces, ahorita me conecté del celular. Usted ha formulado ahora vamos a ver. Una carta que se lo envié a la coordinación 3 y 4, como tanto, donde explicaba el tema de mi nota, como usted me lo indicó el día de antier. Pues no lo hizo como lo indicó porque da la apariencia que soy yo quien no le reporta la nota. Lo que usted sí no colocó es que usted consignó mal su número carnet, porque fíjese que su número de carnet es 2022 06-116. Ok. Y usted, entonces, amplíe esa solicitud indicando que es usted el que no consigna bien su número de carnet, porque usted el número de carnet que consignó fue 2022-0116, o sea, solo le falta un número, no sabe ni su número de carnet. Indíquenlo eso a la coordinación para que me lo manden y entonces yo ya le corrijo la nota. Ok, gracias, Lick. Perdón, eso sí no lo indica usted. Ok, creo que sí no me expresé de la mejor manera en la carta. Y tenga más cuidado para las siguientes. Gabriel, ¿has levantado la mano? Gabriel es... Él fue el que habló. Sí. Gabriel, es que tiene un nombre aquí y un nombre allá. Sí, perdón, Lick. Mi nombre Gabriel es Ever Escobar. Ya lo vi. Es Ever Gabriel Tobar Escobar. Ever. Bueno. ¿Alguien Gracias. más, compañeros? Bueno. Ahí estamos, Lick. Bueno, pasen feliz noche. Nos vemos día martes. Próximo martes. Muchas gracias a todos. Muy fino. Gracias. Buenas Gracias, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.